El contrabando es uno de los delitos más comunes en las fronteras de todo el mundo. Hemos visto casos sorprendentes en México, Colombia, Canadá, los Estados Unidos y tampoco está ajena a este flagelo la República Argentina. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy preparados para recorrer los casos más asombrosos de contrabando en este país de Sudamérica. Drogas, animales, tecnología y hasta Biblias son algunos de los elementos que estos osados delincuentes intentan pasar por la frontera. ¡Comencemos! Y no olvides dejarnos tu comentario. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué lleva ahí, señora? ¿No sabe lo que lleva? 3 ciudadanas bolivianas intentaron ingresar a Argentina con más de 6 kilos de cocaína oculta en su ropa. Las mujeres llegaron juntas a la frontera, pero acudieron separadas al control aduanero con diferencia de pocos minutos en cada ingreso. Esto ocurrió en el paso fronterizo La Quiaca Villazón. Las 3 tenían los panes de cocaína debajo de su ropa y llevaban también más de 700.000 pesos en efectivo. Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el contrabando de más de 6 kilos de cocaína que 3 mujeres de Bolivia intentaban ingresar a Argentina por el paso fronterizo de La Quiaca Villazón. Cuando se presentó la primera, los agentes notaron que la mujer estaba nerviosa. Tenía gestos tensos en su cara y respondía con monosílabos las preguntas habituales que realizan los guardias. Tras inspeccionar los bolsos con un escáner aduanero, notaron unos bultos extraños debajo de la ropa de la pasajera. Como observaron características similares en la vestimenta de la segunda pasajera, la agente de la aduana también le pidió que se quitara la prenda. La mujer llevaba otros 2 paquetes rectangulares. La tercera ciudadana boliviana se sometió a los mismos controles y descubrieron que tenía 2 paquetes más. Al realizar el narcotest, los agentes aduaneros confirmaron que se trataba de más de 67 kilos de cocaína, valuada en más de 35 millones de pesos. Mulas del aire. Los informes obtenidos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, dan cuenta que cada 2 días una o más personas son detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza portando sustancias ilícitas con intenciones de llevarlas a Europa u otros lugares del mundo. En este caso, los agentes de aduana realizaron un relevante operativo que llevó a la detención de estas 5 personas que aparentaban venir por separado, pero que gracias a la pericia de la seguridad del aeropuerto se descubrió que actuaban en conjunto. Al ir siendo perfilados por la policía, se descubrió que llevaban una sustancia escondida en cápsulas, no solo en su ropa, sino además en la suela de las zapatillas, las que dieron positivo para cocaína. Este descubrimiento además desencadenó una serie de allanamientos en barrios de la capital federal, donde se dio con talleres clandestinos equipados con elementos que facilitaban el acondicionamiento del calzado para poder esconder la droga. Además de los más de 4 kilos de la sustancia obtenidos en las detenciones, se secuestró dinero en efectivo, tarjetas y teléfonos celulares. Estas personas intentaban dirigirse hacia España, alegando ser turistas. Los casos de narcotráfico, utilizando la modalidad de mulas, son tantos que ya ha inspirado una película que se puede ver en internet. ¿De Troya o de droga? En Jujuy, este aparente juguete resultó no ser solamente un inocente caballito de madera. Los gendarmes fueron alertados por las imágenes observadas en el escáner y por la reacción del perro antinarcóticos de la fuerza al olfatear una encomienda. Se trataba de una entrega vigilada de este juguete que permitió la detención de los destinatarios en Buenos Aires. De esta manera, 2 personas extranjeras fueron detenidas en la capital federal luego de que la sustancia secuestrada fuera reemplazada por otra y se ordenara una entrega vigilada, donde una ciudadana de nacionalidad peruana y un ciudadano boliviano fueron quienes se presentaron a retirar el envío y luego quedaron detenidas. Traficante pero limpito. Un ciudadano estadounidense de 47 años fue aprehendido en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba llegar a la India con 4 kilos de cocaína ocultos en paquetes de jabones. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ya venía investigando a esta persona desde hace tiempo y la Fuerza Federal había sido alertada sobre el ingreso al país de esta persona, gracias al intercambio de información a través del proyecto de comunicaciones aeroportuarias ERCOP de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De esta forma, las autoridades tomaron conocimiento que dicho pasajero llegaría a suelo argentino con el objetivo de buscar la droga y luego trasladarla a otro país y que según ERCOP el destino final de la cocaína era India. Cuando este hombre se presentó ante los mostradores de la empresa aerocomercial Air France en la terminal A, el personal policial lo requisó y encontró en su equipaje de mano 24 cajas rectangulares de jabones cuyo contenido resultó ser un polvo blanquecino que dio positivo para clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento se secuestraron en total más de 4 kilos de esta droga y el estadounidense quedó bajo arresto a la espera de ser indagado.
por interés baila el mono. Efectivos del Escuadrón 16 Clorinda, desplegados sobre la ruta nacional número 11, detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger manejadas por un hombre junto a una mujer, quienes venían de Paraguay hacia la capital argentina. Los funcionarios a cargo del operativo hallaron 2 cajas que estaban embaladas y poseían orificios, las cuales estaban ubicadas debajo del asiento del acompañante. En presencia de testigos, los gendarmes abrieron ambos elementos y descubrieron a 5 monos, 4 ejemplares de la especie mono capuchino y un mono miriquiná. Las especies halladas están protegidas por la ley nacional, por lo cual fueron entregadas a los especialistas de la Reserva Huaycolec, quien le brindaron asistencia y los cuidados necesarios para su recuperación. Está caro el combustible. Las fuerzas federales de Argentina descubrieron 28 ladrillos de cocaína dentro de un tanque de combustible. Los efectivos de la sección Seguridad Vial Totoras, dependiente del Escuadrón 46 Rosario Victoria, detuvieron la marcha de una camioneta que era conducida por un hombre boliviano proveniente de la ciudad de La Quiaca. Siguiendo con los controles de rutina, los funcionarios detectaron que algo no estaba bien en el tanque de combustible. Al retirarlo, los agentes de gendarmería descubrieron 28 paquetes rectangulares en su interior. Al efectuar la prueba de campo Narcotest, dio resultado positivo para cocaína con un peso total de más de 20 kilos. Mientras que en otro procedimiento, los uniformados inspeccionaron una combi proveniente de la provincia de Jujuy y que se dirigía a Buenos Aires. Al revisar el vehículo, la policía encontró debajo de los asientos de 2 pasajeros 6 paquetes que al realizarse el narcotest dieron positivos para cocaína, secuestrando así más de 6 kilos de la sustancia en cuestión. Pazzesco. Sí, claro que es muy loco, porque un ciudadano italiano fue detenido en Ezeiza con un cargamento de estupefacientes de lo más variado. La aduana de Argentina le secuestró más de 10.000 pastillas de éxtasis, una lámina con 500 dosis de LSD y una botella de 1,5 litros de ketamina líquida disimulada en una botella de champán. Todo este cóctel de drogas sintéticas, este pasajero con pasaporte italiano las intentó ingresar al país ocultas en el doble fondo de una valija. El hecho ocurrió en fecha cercana a la realización de varias fiestas electrónicas en Buenos Aires, por lo que los funcionarios de la aduana intensificaron los controles para la obtención y análisis de los perfiles de riesgo con el objetivo de resguardar la salud de la población. Según explicaron los agentes, el pasajero llegó a Ezeiza en un vuelo de Lufthansa procedente de Bruselas vía Frankfurt y que tenía pasaporte italiano. Cuando los agentes de la aduana controlaron la valija por el escáner, detectaron formas extrañas, similares a pastillas dentro del equipaje, y al abrirla encontraron las drogas. No iban a un incendio. En la provincia de Salta, estas 2 personas simulaban llevar encomiendas en una camioneta de bomberos voluntarios, pero en realidad transportaban más de 300 kilos de cocaína. Las fuerzas federales de Argentina inspeccionaron el rodado y al ver la caja detectaron 12 encomiendas que contenían 300 paquetes rectangulares con el estupefaciente. Al realizar el narcotest correspondiente, resultó ser cocaína, pero esto no es todo. Además, revisando el resto del vehículo, hallaron una pistola calibre 9 milímetros con 15 municiones, lista para disparar. Preparado, pero no para carreras. La aduana descubrió más de 60 kilos de marihuana ocultas en un automóvil en la frontera con Paraguay. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon una tentativa de contrabando de marihuana valuada en más de 150 millones de pesos en el puente internacional Posadas Encarnación. La droga estaba oculta en los componentes de un automóvil acondicionado para el contrabando que intentaba ingresar al país desde Paraguay. El conductor del rodado se notaba nervioso y evasivo en algunas preguntas de rutina. Al profundizar el control, detectaron un doble fondo en el baúl e irregularidades en el paragolpes, lo que indicaba que podía haber sido manipulado. Fue así que decidieron pasar el vehículo por el escáner y en esta prueba se detectaron inconsistencias en los mismos lugares. Inmediatamente procedieron a desarmar el baúl y los paragolpes, donde en efecto había 72 ladrillos de una sustancia que arrojó resultados positivos en narcotest de marihuana. La carga de cannabis sativa, que pesaba más de 60 kilos, tenía un valor estimado en unos 130 millones de pesos. Contrabando por deporte. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, Buenos Aires, un hombre quiso ingresar indumentaria de reconocidas marcas, excediendo 14 veces la franquicia del régimen de equipaje, y fue descubierto por la aduana. Un ciudadano argentino que volvía de Perú traía la mercadería en su maleta y el personal técnico de la aduana lo descubrió con el escáner de valijas. En el cargamento traía consigo zapatillas, prendas y accesorios de reconocidas marcas. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, apostados en el aeropuerto internacional Ministro Pisterini en Ezeiza, detectaron que un hombre ingresaba al país con
una enorme cantidad de prendas y zapatillas sin declarar en su valija. Había llegado a la Argentina en un vuelo proveniente de Lima, Perú. El pasajero, ciudadano argentino, se presentó en el puesto de la aduana y ante las preguntas habituales de control, alegó que solo llevaba algunos artículos que había comprado. Sin embargo, el personal técnico del organismo advirtió imágenes sospechosas al escanear su equipaje. Al abrirlo, los agentes de la aduana encontraron una exorbitante cantidad de artículos de primeras marcas de elevado valor. Dada la cantidad y variedad de los productos, se presume que la mercadería habría sido ingresada con fines comerciales y se procedió a decomisarla. De platino, pero no un disco. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, ministro Pisterini, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el ingreso ilegal tanto de monedas como de lingotes de platino, otras monedas de colección y detectores de radiación. El proceso de control comenzó cuando los agentes del organismo realizaron las preguntas habituales a un ciudadano japonés que llegó al país desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Tengo unas monedas, manifestó inicialmente el pasajero. Sin embargo, al pasar su equipaje por el escáner, el personal de la aduana advirtió que la carga era mucho más abundante de lo que el hombre había precisado. En efecto, las imágenes reveladas por el método no intrusivo de control mostraron que transportaba una gran cantidad de pequeños bultos. El equipo profesional de verificación decidió pasar a una inspección exhaustiva de las valijas y encontró nada menos que 327 lingotes de platino, 18 monedas también de platino, 3 monedas doradas de colección de importante valor histórico y patrimonial y 5 detectores de radiación nuevos. Este cargamento significaba una transgresión al código aduanero, por lo que el personal del organismo secuestró la totalidad de la mercadería y le aplicó una multa superior a 300 millones de pesos. Algo huele mal. 2 ciudadanos bolivianos resultaron detenidos y hubo que desarmar el vehículo con herramientas, ya que agentes especializados de la Dirección General de Aduanas y AFIP, apostados en el paso fronterizo internacional La Quiaca Villazón, descubrieron más de 24 kilos de cocaína ocultos en el interior de un automóvil que ingresaba al país proveniente de Bolivia. El procedimiento comenzó cuando, ante la llegada del vehículo ocupado por 2 adultos de nacionalidad boliviana y 2 menores de edad, argentinos, los agentes aduaneros notaron un olor extraño en el interior del rodado, por lo que decidieron profundizar el control. Al pasar el escáner y ordenar a la perra antidrogas inspeccionar el automóvil, se confirmó la sospecha. Las sustancias prohibidas se hallaron detrás del tablero. Luego de un arduo trabajo de desarme, lograron hallar los estupefacientes, habiendo detectado estructuras de doble fondo entre el motor y el habitáculo del vehículo, en el sector superior del guardabarros y en los conductos del aire acondicionado, los cuales estaban contaminados con sustancias ocultas. Todos estos contrabandos que venimos viendo son posibles en muchos casos gracias a los perros entrenados para detectar sustancias, dinero y otras mercancías. Estos canes son entrenados desde cachorros y en este caso vemos como 9 futuros rastreadores de posibles contrabandos son entrenados para sumarse a las fuerzas que luchan contra el crimen organizado. Su preparación consiste en actividades lúdicas que fortalecen su motricidad y percepción de los espacios. Si aprenden esto ahora, más adelante van a poder estar en estas mismas condiciones sin perder su concentración en el olfato, explica una entrenadora. Los simpáticos cachorros son Buba, Pista, Otto, Xavi, Yana, Fiodor, Amparo, Andy y Lambo. 9 cachorros de la Dirección General de Aduanas, AFIP, 4 hembras y 5 machos, que han comenzado sus actividades de entrenamiento. Tras la preparación de los perritos, todos labradores de 2 meses de edad, se espera que se conviertan en canes especializados en la detección de estupefacientes y o divisas, formando un binomio, junto con un guía aduanero con quien vivirán. Las actividades que los cachorros realizan en esta primera etapa apuntan a prepararlos para las condiciones que formarán parte de su cotidianidad, cuando sean perros operativos. Así, los juegos que se les proponen ahora los acostumbran, por ejemplo, a superficies inestables, con diferentes texturas y a la presencia de luces y sombras. Cabe señalar que hay apenas 18 centros regionales de adiestramiento canino acreditados por la Organización Mundial de Aduanas en todo el mundo, y el de Buenos Aires es el único de habla hispana. Extraño elemento. Los contrabandistas usan todo el ingenio posible para lograr su cometido, camuflan los narcóticos y otros elementos y sustancias dentro de los más asombrosos objetos. En este caso, se trataba de una lanza metálica que fue rellenada con 10 kilos de cocaína. Los efectivos apostados en la ruta detuvieron la marcha de un ómnibus proveniente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con destino a la capital federal. Al inspeccionar la bodega del colectivo, el perro detector de narcóticos marcó la posible presencia de estupefaciente sobre una lanza de remolque, que al ser inspeccionada por los funcionarios poseía un peso excesivo. Ante esa situación, la gendarmería utilizó una amoladora para cortar el elemento metálico y detectaron que contenía una sustancia pastosa. Mediante la prueba de campo de narcotest, los uniformados pudieron constatar que se trataba de cocaína con un peso total de más de 10 kilos. Otro tipo de emergencia.
Hace un rato te mostrábamos cómo utilizaban un vehículo de bomberos para traficar drogas y en este caso similar se trataba de una ambulancia. En una unidad de traslado y de alta complejidad viajaban 2 trabajadores y una supuesta paciente que se dirigían desde Salta hacia Buenos Aires. Luego de respuestas incongruentes, notaron que la mujer, supuestamente en estado de salud grave, a simple vista poseía suero, pero el mismo no estaba colocado. Los tornillos removidos debajo de la camilla dieron con el hallazgo de un doble fondo que contenía paquetes con la cocaína. También hallaron ladrillos dentro de los bolsos de los ocupantes y en el interior de un mueble. Se contabilizaron un total de 129 paquetes que, al ser sometidos a la prueba de campo Narcotest, dio resultado positivo para cocaína con un peso de 134 kilos y 229 gramos, lo que hizo que las 3 personas, los falsos médicos y la falsa paciente, quedaran detenidos. Contrabando tecno. Ya dijimos que cualquier producto puede ser un objeto de contrabando y sobre todo si se trata de tecnología. Un padre y su hija intentaron ingresar artículos tecnológicos escondidos en un auto que estaba acondicionado para el contrabando. Ambos ciudadanos brasileros intentaron ingresar a Argentina por el puente internacional Tancredo Neves en la ciudad de Puerto Iguazú. Los agentes descubrieron la mercadería escondida en los laterales del baúl, en los zócalos traseros y en los respaldos gracias al camión escáner de la aduana. Durante las preguntas de rutina, el personal aduanero notó cierto nerviosismo en el conductor y en su hija. Si bien los ciudadanos brasileros aseguraron que no tenían nada para declarar, los agentes del organismo sospechaban que no les decían la verdad. Creían que podrían estar escondiendo algo en su rodado, ya que este tipo de vehículo suele ser acondicionado y utilizado para el contrabando. Cuando inspeccionaron los lugares indicados por el escáner, encontraron 165 artículos tecnológicos que intentaban ingresar al país de contrabando. Había 25 teléfonos celulares de varias marcas y modelos, 56 unidades de red óptica, 26 unidades de routers y 58 accesorios como módulos de teléfonos celulares y tarjetas de memoria. La carga, valuada en más de 2 millones de pesos, fue secuestrada por el personal de aduana y se le aplicó una también millonaria multa a los frustrados contrabandistas. Contrabando ponzoñoso. Ya vimos en varios de nuestros videos cómo los animales son víctimas del contrabando. Pájaros, gecos o, como en este caso, serpientes, arañas y hasta un 100 pies. Personal de gendarmería en la provincia de Corrientes hallaron a dichas especies cuando inspeccionaron la bodega de un colectivo de larga distancia que provenía de Misiones y se dirigía a Buenos Aires. Al momento de la inspección en el sector de la bodega, los funcionarios detectaron animales vivos dentro de 2 valijas. Se trataba de 90 serpientes, 236 arañas de distintas especies y un 100 pies. Ante esta situación, los gendarmes lograron identificar al pasajero, propietario del equipaje, quien por orden de la Fiscalía Ambiental y Rural de Santo Tomé y la Oficina de Flora y Fauna fue detenido. ¿Qué tenía el bidón? Hace unos meses, un informe de la ONU encendió las alarmas ante el avance de distintas drogas en el mundo, entre las que se encuentra la ketamina y el fentanilo como las más preocupantes. En este caso, agentes especializados de la aduana secuestraron 30 litros de ketamina en el paso fronterizo Posadas Encarnación. La droga incautada tenía un valor superior a los 10 millones de pesos. Todo comenzó cuando un automóvil ocupado por 4 ciudadanos paraguayos intentaba atravesar la frontera y seguir viaje hacia la ciudad de Buenos Aires. Cuando el personal de la aduana les consultó acerca de los 2 grandes bidones que llevaban en el baúl, las inconsistentes respuestas llamaron la atención, por lo que se procedió a analizar la sustancia, que dio positivo para ketamina y fentanilo, dando detención a estas personas. Marca registrada. En la frontera con Paraguay, la aduana detuvo otro contrabando de cocaína con el logo de un delfín. El procedimiento comenzó cuando, llegando la noche, un vehículo de dominio paraguayo se presentó en la frontera con intenciones de ingresar a la Argentina. Cuando los agentes aduaneros allí presentes le realizaron las preguntas de rigor al conductor, lo notaron nervioso y evasivo. Incluso se contradijo respecto del destino de su viaje. En ese marco, los agentes de la aduana derivaron el rodado a una revisión donde notaron irregularidades en el tanque de combustible. Así, la camioneta fue pasada por el escáner, que ratificó que el sector del baúl del vehículo, en donde estaba ubicado el tanque, arrojaba imágenes no habituales. Al desarmarlo, se descubrió que estaba lleno de bultos rectangulares envueltos en cinta amarilla. En su interior contenían una sustancia pulverulenta blanca que, sometida a test de campo, arrojó resultado positivo para cocaína. Además, se descubrió el detalle que cada pan de droga llevaba el logo de un delfín estampado en bajo relieve, por lo cual se cree que la cocaína podría provenir de un cártel vinculado con el denominado Patrón del Norte, dado que la aduana ha detectado cargas con esta característica en más de una oportunidad. Apresto extraño. Una mujer fue detenida cuando el personal de la aduana revisó la ropa de su valija y, al realizar la prueba de reactivo Narcotest, le dio como resultado que se trataba de cocaína líquida.
La persona transportaba casi 10 kilos de droga impregnados en 36 prendas de ropa. La mujer, que además poseía antecedentes penales, viajaba a Lisboa, previa escala en París, y llevaba también 250.000 pesos en efectivo y ningún euro, algo que llamó la atención de los efectivos de la aduana, que rápidamente procedieron a perfilarla como sospechosa. Rueda y rueda. Los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas evitaron el contrabando de neumáticos que estaban escondidos uno dentro de otros. El operativo fue durante un control en la Ruta 12 en el sentido Entre Ríos-Buenos Aires. En total se secuestraron 528 cubiertas de origen y procedencia extranjera, valuadas en más de 41 millones de pesos. El descubrimiento ocurrió cuando un camión de gran porte llegó al puesto de control y los agentes aduaneros, junto a Gendarmería Nacional, comenzaron la inspección de la carga. Durante las preguntas habituales al conductor, notaron que el hombre no contestaba con mucha precisión. Ese fue el primer indicio de que algo no andaba bien. Luego pidieron la documentación correspondiente y prosiguieron a inspeccionar los neumáticos de distintos tamaños y modelos. Cuando realizaron la fiscalización de la mercadería, notaron que las cubiertas tenían un poco más de volumen que lo habitual. También les llamó la atención el peso. Teniendo en cuenta su intuición y los parámetros técnicos de seguridad desarrollados por el organismo, los agentes descubrieron que había cubiertas dentro de otras. Se utilizó un neumático para contener 2, 3 y hasta 4. Tráfico cultural. La Dirección General de Aduanas detectó un valioso bien cultural de un envío proveniente de Estados Unidos. Se trataba de un libro con litografías del siglo XIX con la firma original de Nikola Tesla. Su valor declarado había sido de solo $100. Sin embargo, una investigación constató que había sido subastado por la Galería Christie's por un valor más de 50 veces mayor. La mercadería fue incautada ya que no es admitida por el régimen de Courier y requiere la intervención de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales. Varios teras de contrabando. Los agentes especializados de aduanas evitaron el ingreso ilegal de 5.000 pendrives que ciudadanos paraguayos intentaron ingresar a la Argentina en un vehículo acondicionado para el contrabando. Los agentes identificaron sectores del rodado que no lucían de manera habitual y se notaba que habían sido modificados. También notaron que no tenía airbag, cuyo detalle fue elemental para confirmar sus sospechas, dado que suelen usar ese espacio para ocultar la mercadería. Cuando abrieron las partes del vehículo, se descubrió que intentaban ingresar de contrabando 5.000 pendrives de 4 GB cada uno. Dado que la maniobra significa una transgresión al artículo 947 del Código Aduanero, los agentes secuestraron toda la mercadería valuada en 800.000 pesos y la multa llegaría a los 8 millones de pesos. Es pecado. Un descubrimiento en Córdoba durante un control a encomiendas procedentes del norte argentino dejaron sorprendidos a los agentes. Intentaban ingresar al país más de 300 Biblias que procedían de China y que por supuesto no tenían los avales de ingreso legítimo al país. La maniobra es una transgresión al artículo 987 del Código Aduanero y el valor de la mercadería de origen extranjero secuestrada fue de casi $30.000. Los libros carecían de la documentación que avalara su legítimo ingreso al territorio nacional. En ese marco, se presume que la mercadería ingresó al país de forma irregular. Llegaron a su techo. En la provincia de Salta, gendarmes del Escuadrón 54, con apoyo del personal de la Sección de Investigaciones Antidrogas, Aguaray, procedieron al control físico y documentológico de un vehículo Renault Kangoo que circulaba en sentido norte-sur. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34 con la asistencia de un CAN, detector de narcóticos, el cual marcó la presencia de estupefacientes en el interior del automóvil en el sector del techo. Utilizando un escáner portátil, las autoridades encontraron una estructura metálica no acorde con la carrocería y tras retirar la misma, detectaron en el interior 67 paquetes rectangulares envueltos en nylon. Con apoyo del personal de criminalística y estudios forenses, se realizó prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso de más de 64 kilos. Salieron de compras nomás. La Gendarmería Nacional detectó 19 kilos de cocaína junto a 80 kilos de hoja de coca al detener un micro que realizaba un tour de compras. Todo sucedió cuando los efectivos federales procedieron a controlar un transporte de pasajeros tipo tour de compras procedente de la ciudad salteña de Orán, que tenía como destino final el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Durante el procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 34, los uniformados llevaron a cabo el registro del rodado, detectando bultos con mercadería del rubro tienda, dentro de los cuales se ocultaban 18 paquetes rectangulares similares a los utilizados para el traslado de estupefacientes, los cuales contenían una sustancia blancuzca y con el logo del delfín como vimos en otros casos. Ante este hecho, los funcionarios procedieron a trasladar el vehículo para efectuar un control más profundo y al realizar el correspondiente narcotest dio positivo para cocaína, secuestrando así más de 19 kilos de la droga y 80 kilos de hojas de coca en estado natural, llevando a la detención de 2 mujeres de nacionalidad boliviana. Y para ponerle un cierre a todos estos hechos desopilantes, mírate esto. Un joven se disfrazó de Pikachu para recibir a su hermana en Ezeiza y lo echaron del aeropuerto.
apareció en la terminal de arribos internacionales un joven vestido del icónico personaje de Pokémon y la seguridad lo escoltó afuera. Todo esto era debido a que la hermana de quien estaba en este rol volvía de un largo viaje y como es fanática de la serie, la familia tomó la decisión de sorprenderla recibiéndola de esta manera. Sin embargo, todo salió mal para Pikachu. La seguridad del aeropuerto se acercó a él y le pidió que se retirara de la terminal. Después de tratar de convencerlos, quien estaba disfrazado procedió a salir escoltado por la seguridad.